para varios temas de coyuntura. Nos atiende el senador Roy Barreras. Senador Roy, gracias por estar con nosotros. Buenos días y una feliz semana. Hola Julio, buenos días a todo el equipo, a todos los oyentes, la mayoría en sus casas, algunos trabajando afortunadamente para que no se paralice toda la sociedad. Senador, yo quisiera conocer su opinión sobre lo que está pasando con Venezuela. El señor canciller le dijo a la W el día viernes, el señor canciller Arteaga de Venezuela, que sencillamente no le contestan el teléfono a Venezuela en Colombia en ningún ministerio, y que ellos no quieren hablar de política, sino quieren hablar del coronavirus. ¿Qué se podría hacer para mediar en este momento con Venezuela un tema tan delicado en una frontera tan extensa? ¿No puede haber un interlocutor válido exclusivamente para la urgencia, para la situación humanitaria? Esta es una gran pregunta, Julio. Se nos fue. Senador Ciro Ramírez, del Centro Democrático, gracias por atendernos. Buenos días. Julio, buenos días. Un saludo a todos los oyentes de la W. La misma pregunta, senadora, ¿a usted no le parece que deberíamos buscar algún tipo de mediación con Venezuela, independientemente de las posiciones ideológicas y políticas, y de que reconozcamos el gobierno interino de Juan Guaidó? Pero estamos hablando de una emergencia mundial que tiene que ver con la prioridad de cualquier Estado, que es la salud de sus habitantes. ¿No le parece que ya es hora de que tengamos interlocución con Venezuela para coronavirus? Yo pienso que, primero que todo, el presidente Duque, a la medida que ha tomado es cerrar fronteras, en el caso con Venezuela. Lo segundo, yo pienso que hay un espacio que se ha creado a raíz de esta crisis con Venezuela política, que es el Grupo de Lima. Yo pienso que se debe hacer un llamado, porque no es solo Colombia, sino diferentes países que tienen que lidiar con la migración venezolana, y que pienso que es un espacio importante para ver qué solución se puede dar para poder tratar con las autoridades. Pues en este caso el presidente que se ha reconocido es Juan Guaidó, pero obviamente no es claro, pues que obviamente él no tiene la autoridad, digamos, en este caso de salud sanitaria, y que es importante que en este espacio, no solo sea Colombia, sino el Grupo de Lima, los diferentes países de la región, digamos, qué posición puedan tomar para poder tratar, digamos, lidiar con la crisis que se está viviendo por este virus, y cómo se puede lidiar para ver con quién se puede tratar en Venezuela. Yo pienso que... Senador, usted reconoce que el interlocutor no es Juan Guaidó porque no tiene el poder para manejar el tema. Usted nos manda entonces al escenario internacional del Grupo de Lima. Es decir, ¿usted no está de acuerdo con que haya una línea directa para coronavirus entre el Palacio de Miraflores y la Casa de Nariño? Yo lo que digo, Julio, es que se ha creado un espacio que es el Grupo de Lima, pues se ha creado para algo, pues citémoslo. Segundo, a quien se ha reconocido es a Juan Guaidó, pues también citarlo para que nos dé alguna solución o algún camino, digamos, de respuesta para lo que hoy tenemos, que son alrededor de 4 millones de venezolanos en la región. Usted mismo nos está diciendo que Juan Guaidó no tiene ningún poder de decisión para un tema como este. Sí, pero es a quien hemos reconocido durante años, y pienso que es bueno eso citarlo para tener la respuesta de él. Pero ¿cuál va a ser la respuesta? ¿Cuál va a ser la respuesta? Precisamente qué bueno saber la respuesta para citarlo, y no solo Colombia, porque Colombia no es el único que tiene que lidiar, son todos los países de la región. No, pero es que yo no le estoy preguntando por la región, le estoy preguntando por la frontera con Venezuela, en donde el señor Guaidó no tiene ninguna autoridad. Y usted dice, elevemos esto a la región y vámonos para Lima, y preguntémosle al señor Guaidó. ¿A usted le parece su responsable, senador? Lo que estoy diciendo, Julio, yo pienso es que es bueno citarlo a él, porque es a quien hemos reconocido, para que nos dé alguna respuesta o alguna luz para que nos diga cómo podemos necesitamos tratar este luces, necesitamos es arreglar un problema de contagio en la frontera que es infinitamente grande. El señor Guaidó seguramente tendrá un documento muy interesante que publicar, pero él no manda en la frontera. Él no manda en Venezuela. De acuerdo, pero es a quien hemos reconocido. Por eso él nos tiene que dar alguna respuesta, o nos tiene que dar líneas para poder nosotros tratar este asunto, y sobre todo la crisis de la frontera. Muy bien. Lo respeto, senador, pero no comparto. Senador Roy Barreras, entonces, ahí escuchó... Senador Barreras, ¿me escucha? No. Senador Barreras, ¿me escucha? Ahora le escucho bien, Julio. Gracias por esa pregunta suya.
Déjeme decirle primero que los médicos sabemos que cuando se hace mal el diagnóstico, pues el tratamiento termina muy mal. Lo que acabamos de escuchar es apenas un ejemplo de cómo se pueden tomar por los gobiernos decisiones equivocadas que los ciudadanos, asustados naturalmente y esperanzados, pues siguen a sus gobiernos, a veces sin ninguna capacidad crítica y sin suficiente información. La pregunta que usted hace sobre el cierre de la frontera con Venezuela y la obvia respuesta, por supuesto, de que siendo un poco de fácil penetración del virus requiere un canal directo hace mucho rato para controlar la epidemia, es apenas un ejemplo de lo que están haciendo a nivel global los gobiernos a propósito del cierre de fronteras y el manejo del cierre de las economías, del colapso económico global e inclusive del cierre de las instituciones inducido por el pánico. Es natural que los oyentes de la W, como casi todos los colombianos y los ciudadanos del mundo hoy tengan en su corazón el miedo al virus, porque todos los días reciben las cifras del incremento de casos que seguirán creciendo y a veces se olvidan cosas como esta. Déjeme darle estos datos primero para poder explicar por qué razón hay algunas medidas que me parecen inútiles y cuyas consecuencias van a ser peores que el virus. Por ejemplo, el colapso económico, el incremento de la pobreza, la destrucción de empleos, el colapso hospitalario, van a ser peores que el virus. El último documento, quizá el penúltimo, del 8 de marzo, del profesor Thomas Spletzofer, que es un profesor del Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, que usted sabe es, digamos, uno de los mejores del mundo, explica claramente, yo se lo mandé a sus redactores y a Lucas el texto original del artículo científico, que apenas el 0.6% de mortalidad es lo que verdaderamente tiene el virus, y las cifras del 3% se dan porque no hay test suficientes en la población. ¿Me escuchan? Sí, adelante, senador. Ok, entonces, si sabemos a esta hora, los oyentes, yo quiero repetir la cifra, que solamente el 0.6% tiene mortalidad del virus, quiere decir, óiganme bien, que el 99.4% de todas las personas que se contagian se curan solas, y se curan solas porque todavía no hay tratamiento ni vacuna, pero es una gran noticia, una muy buena noticia, que el 99.4% de las personas que se contagian se curan solas. Si uno tuviera eso en mente, podría ponderar decisiones extremas que son llevadas por el pánico y que por supuesto no quiere eso decir, debo decirlo, que el aislamiento, claro que sí, el aislamiento sirve, es necesario. La prevención, todas las medidas de prevención de la Organización Mundial de la Salud hay que seguirlas, se han repetido y se seguirán repitiendo, pero el pánico lleva a tomar medidas que colapsan las economías y que colapsan las instituciones y que ponen en riesgo inclusive la democracia misma y que ponen en riesgo otros asuntos como el colapso hospitalario. Yo quería llamar sobre eso la atención. Déjenme darle un dato técnico científico además sobre otra publicación reciente del Journal Watch, también se las mandé a ustedes, es apenas del marzo 13, es decir, muy reciente, donde define claramente que el periodo de incubación del coronavirus son 12 días. Esa es la razón científica por lo que la cuarentena dura 14 días. Si uno tiene eso claro, entonces sabe que toda persona que salió o entró del país hace más de 14 días y está sana, pues ya se curó, aunque se hubiese contagiado. Yo oía hoy al presidente del Congreso decir que había senadores que habían viajado en enero. Sí, yo estuve en Washington en enero. Quiere decir que si me hubiese contagiado, pues ya me curé, porque ya pasaron estos 12 días. Sí, senador. Y por tanto, esas decisiones basadas en el pánico, cerrando instituciones, pueden tener otras consecuencias peores que el mismo virus. Sí, senador Ciro Ramírez, yo quiero preguntarle sobre las declaraciones que ahora tuvimos en estos micrófonos del presidente del Congreso, del señor Lidio. Él aseguraba que la posibilidad de que se declarara una emergencia económica y social debe o debía estar sobre la mesa. ¿Usted cómo ve esta posibilidad? Yo pienso que es
Estoy de acuerdo porque en estos momentos, cuando no vamos a tener un Congreso de la República por 2 semanas, y súmele 3 con la Semana Santa, porque lo que ha dicho es que nuevamente se cita para el 12 de abril, eso quiere decir el lunes después de Semana Santa, y lo que se va a hacer es reponer estas 2 semanas con, después del 20 de junio, obviamente, hay un limitante de diferentes proyectos de ley y actos legislativos. Pero lo que sí quiero decir es que es bueno que el presidente, digamos, tenga la maniobrabilidad para tomar ciertas medidas ejecutivas que se requieren, los decretos con fuerza de ley, para el caso de asumir esta crisis, porque obviamente hoy sabemos que vamos, pero mañana no sabemos qué va a pasar, cómo vaya a aumentar o qué esté pasando. Y lo otro que también hay que complementar es que no solo con la crisis del virus, sino también con las medidas económicas que el presidente deba tomar ante lo que viene pasando, por ejemplo, lo que hizo ayer la Fed de bajar las tasas de interés al 0%, la inyección de liquidez a la economía en Estados Unidos, lo que está pasando con las bolsas, la economía colombiana pues obviamente va a tener unas consecuencias negativas por el freno de la demanda interna. Entonces yo pienso que todo esto que viene pasando pues tiene unas consecuencias que el presidente debe asumir mediante medidas ejecutivas, sí, que yo pienso que se debe hacer mediante un decreto de decretar la Comisión Interior. Pero lo que sí es importante es que mientras no tengamos Congreso, el presidente debe tener la maniobrabilidad, por eso estoy de acuerdo con esa posición del presidente Lidio García. Senador Barreras, la misma pregunta para usted. Todos sabemos que usted no está de acuerdo con cerrar el Congreso de la República, pero esas sesiones ya se aplazaron, la decisión está tomada, el documento ya está firmado. En ese escenario, ¿usted cree que es conveniente la declaratoria de esa emergencia económica y social para que el presidente pueda tomar las medidas para aliviar un poco la situación derivada de esta pandemia? Pero además eso contiene una cadena de errores. Lo primero que hay que decir es que hay que cuidar a nuestros viejos. Permítame yo insistir en eso, porque la gente que escucha la W dice, bueno, pero es que sí, hay que protegerse, hay que aislarse. Claro que sí. Todo eso está muy bien, senador, pero quiero preguntarle específicamente por esa medida en la circunstancia actual, con ese aplazamiento, declaratoria de emergencia económica y social, ¿sí o no? Voy a esto. Primero, el cierre del Congreso dudo mucho que si es técnicamente será por 2 semanas, porque pues en 2 semanas no va a desaparecer el virus. De manera que las razones para cerrarlo se mantendrán y en la práctica puede significar el cierre de toda la legislatura. Estamos hablando de si durante 6 meses no va a haber participación del Congreso en decisiones de fondo, lo que implica un estado de conmoción interior. Yo preguntaba, ¿qué sigue? Cerraron el Congreso, que en mi opinión cerrar el Congreso no significa proteger a nadie. Es decir, quizá a los senadores, pero hay 1000 maneras diferentes de proteger a esas personas que tenemos la obligación de ir a trabajar para que puedan cumplir con su deber. Porque ¿qué sigue luego? Cerrar las cortes, cerrar todo el aparato judicial. Es decir, en las consecuencias sociales de cerrar las instituciones hay que ponderarlas, y por eso pongo sobre la mesa que verdaderamente, y déjenme repetirlo hasta el cansancio, el 99.4% de las personas se curan solas. Entonces, conmoción interior siempre tendrá un riesgo en violación de derechos humanos, en violación de debilidad de la democracia, y habrá que ver si van a avanzar hacia ese camino. Yo creo que el Congreso tiene que ser responsable y me parece que verdaderamente bien podría cumplir con su deber. Así tuviera que confinarse a legislar por el bien del país, pero digamos que aislarse todo el mundo es sano, pero no todo el mundo puede aislarse. Imagínense las cadenas de distribución de alimentos. Los niños hoy en Colombia, la alcaldesa Claudia López está haciendo lo correcto. ¿Qué vamos a hacer con los niños a quienes les cerraron todos los jardines infantiles, todas las escuelas, todos los centros de bienestar familiar? Las personas que llevan los alimentos no pueden encerrarse todas, porque la gente tiene que comer, tiene que llevar el agua, los que operan las empresas de servicios públicos. De manera que yo lo que invito es a la ponderación, sí al aislamiento de la mayoría de la población, sí a la prevención, pero los líderes de la sociedad no pueden sumarse al pánico, no pueden decir que tenemos miedo. Hay unas instituciones básicas que tienen que funcionar, empezando por los héroes de esta jornada, que son los médicos y las enfermeras, que no les pueden decir que se queden en la casa porque son los que tienen que estar en los hospitales cuidando a las demás personas. Entonces, hay personas que tienen que cumplir con el deber. Si los médicos tienen que ir a someterse al riesgo, ¿por qué razón, para evitar el colapso de la democracia, los congresistas no pueden ir a cumplir con su deber? Esa es mi posición, pero sé que es minoritaria. Senador Ciro Ramírez, en línea con la pregunta que hace el senador Roy Barreras, quiero preguntarle cuál es el rasero, porque por un lado usted está diciendo que hay que incurrir en el costo político y democrático de cerrar durante unas semanas el Congreso de la República, darle facultades extraordinarias al presidente de la República, pero ese mismo rasero
y ese mismo costo político no lo asumen si se trata de levantar un teléfono y tener una línea directa con Venezuela para impedir un contagio mayor de esta enfermedad. Entonces, mi pregunta es, ¿dónde está ese rasero? ¿Por qué para unos temas sí hay que correr el costo político y en otros no? No, yo lo que digo, Lucas, es que el senador Barreras critica el aislamiento que de pronto se puede generar en muchas ocasiones, en este caso del Congreso. Si quieres que él mire Francia, Italia, España. En Francia en muchos casos ocurrió por el Congreso o por la Asamblea, en este caso allá. Yo lo que digo es que qué mejor forma de esparcir, de propagar un virus que el Congreso de la República cuando vienen personas de todos los departamentos del país. Una sola persona infectada en el Congreso de la República es suficiente para llevarlo a todo el país, cuando son miembros de todos los departamentos y más de 280 congresistas junto con sus personas que los acompañan. ¿Y esa razón no es razón suficiente también para levantar un teléfono, llamar al Palacio de Miraflores y tener un contacto que permita también salvar vidas? Lucas, yo lo que digo es que hay que hacer un primer llamado a Guaidó, que es la persona que hemos reconocido. Esa respuesta de él nos dirá, hombre, paso a seguir, ¿qué hacemos? Hay un asunto que pero senador, de verdad, senador, yo no me cierro la posibilidad. Esto tiene que ser muy serio. ¿Cómo puede decir usted que hay que llamar a Juan Guaidó aquí? ¿Lo va a mandar con un termómetro a la frontera? De verdad, estamos en una cuestión de vida o muerte, en la frontera más larga de Colombia, y ustedes llamando a Juan Guaidó, es que le hacen un daño a Juan Guaidó, porque Juan Guaidó no tiene ninguna posibilidad de hacer nada. Escúcheme lo que estoy diciendo es llamar a Guaidó porque es la persona que hemos reconocido. Él nos dirá, oiga, yo no puedo hacer nada, yo me puedo sentar con la persona del Ministerio de Salud allá, no sé cómo se lo podemos decir nosotros, el señor Guaidó no puede hacer nada. Y le hacen un daño, que no vayan a hacer el ridículo desde la Cancillería de llamar a Juan Guaidó, porque es lo último que le falta a esto. Con una situación tan complicada, tan dramática, en la frontera más grande, cuando ya hay casos de coronavirus al lado y lado, y ustedes perdiendo tiempo, que hay que llamar a Juan Guaidó. Póngase serios. El paso a seguir será llamarlo para que nos diga qué tenemos que hacer, con quién se debe tratar para poder asumir y contrarrestar la crisis que se puede ver con la migración venezolana en esta crisis de virus. Yo lo que digo es que no tenemos que cerrarnos a lidiar con él, pero sí es la persona que hemos reconocido y tenemos que ser coherentes con eso. Pero después de eso tenemos que tener luces para saber qué acciones a tomar. No debemos cerrarnos a tener una relación solamente con Guaidó, pero sí debe ser el primer paso de relación con Venezuela para después mirar qué tenemos que hacer, si tenemos que lidiar con el Ministerio de Salud de allá o qué tenemos que hacer, pero el primer paso es buscar a la persona que hemos reconocido y después mirar qué hacer. Sí, senador Barreras, quisiera preguntarle, mejor dicho, usted acaba de decir que cerrar el Congreso simplemente protege a los congresistas. ¿No le parece que usted está pensando desde el privilegio? Porque ustedes no son los únicos que están en el Congreso, allá hay personas de servicios generales, allá hay integrantes de la UTL, allá hay personas que trabajan en cafetería, que trabajan en múltiples servicios y que todos los días no cuentan con una camioneta como ustedes para llegar allá, sino que tienen que coger el transporte público, muchas veces más de una hora, para llegar a trabajar y luego de volverse a la casa. ¿Por qué no pensar en ellos también? Ya le doy mi opinión sobre ese tema, que por supuesto tiene solución, pero lo que dijo Félix es muy importante. Es que las respuestas absurdas a temas tan graves como ese asunto de llamar a Guaidó, deben alertar sobre en qué manos y en qué gobierno estamos y si a ese gobierno le vamos a dar poderes absolutos con conmoción interior para que siga tomando decisiones absurdas como esta. Y entonces le contesto la suya. Es exactamente lo contrario. Puse un ejemplo que es el ejemplo más importante, en mi opinión, de los colombianos, seres humanos que hoy están en las clínicas y hospitales, son los médicos, las enfermeras, los paramédicos. A ellos no les podemos decir que se queden en la casa aislados porque ellos tienen que ir a salvar vidas. Si esas personas tienen que ir a cumplir con su deber y existen protocolos para cuidarlos a ellos y también a las personas del aseo de esos hospitales y a los porteros de esos hospitales, a las personas de servicios generales, porque usted pregunta, hay protocolos para que no colapse la sociedad y para que los hospitales funcionen y también los acueductos y también las cadenas de distribución de alimentos. En ese mismo orden de ideas, poner en manos de un gobierno que hace respuestas absurdas como esta todo el poder en conmoción interior es un riesgo para la democracia, porque tengo que recordar, mueren 3.800 personas al día por tuberculosis, 1.500 por malaria, han muerto 270 líderes sociales y no ha muerto ninguno por coronavirus. Pero por supuesto no significa que no nos cuidemos, significa que así como funcionan hospitales,
acueductos, cadenas de distribución de alimentos. El Congreso podría funcionar con esas mismas medidas, porque si a los médicos les exigimos que cumplan con su deber para salvar esas vidas, el Congreso debería cumplir con su deber y correr los riesgos con todas las previsiones necesarias para cumplir y salvar la democracia. Sin visitas, que no haya visitas, que se limite el acceso de personas. Pero mire, senador Barreras. 30 segundos. Bueno, le escucho. Sí, es que me parece que usted hace unas cifras, usted es médico y conoce unos datos, pero me parece que acá está eludiendo un problema que es el que está enfrentando en este momento Francia, el que está enfrentando Italia. Es que, claro, la mortalidad puede ser en un rango muy pequeño, pero sí hay tratamiento. Y el problema es, como el crecimiento y el contagio es tan grande, lo que pasó en Italia y lo que eventualmente puede pasar en España es que colapsen los servicios de salud, porque hay más pacientes que posibilidades de atenderlos. Entonces se llegó a Italia la situación que había más pacientes que respiradores. Con un respirador una persona puede salir adelante, claro que sí. Pero si no hay respirador, a los médicos en las clínicas les toca tomar decisiones de vida o muerte. Y se habla del sistema de salud italiano como uno de los más exitosos en Europa. Y está colapsado. España empieza a enfrentar lo mismo. Entonces, si se da el crecimiento como se está dado, lo que no queremos es que colapsen los servicios de salud de colombianos porque ya tienen suficientes problemas. Y el tema de que es mayor la preocupación para los adultos es cierto, pero ya en Francia hay datos tan preocupantes como de que 300 personas que están en cuidados intensivos, más de la mitad de esas 300 personas en cuidados intensivos son pacientes por debajo de los 60 años. Entonces, si no tomamos las medidas con tiempo, lo que pasa es que se colapsan los servicios de salud y muchas personas que se podían salvar acaban muriendo. Félix, usted da en el blanco de lo que es más importante hasta ahora para Colombia y para el mundo. Primero le hago esta precisión que usted revisará en los artículos. Esas personas en las unidades de cuidado intensivo que son menos de 60 años tienen todas enfermedades concomitantes. Es decir, una persona que tiene un cáncer y que tiene 35 años o que tiene un lupus eritematoso está inmunodeprimida y esa persona tiene el mismo riesgo que una persona de 70 años o más. De manera que hay que mirar cuáles son los casos. Pero usted da en el punto. ¿Qué es lo importante? Evitar el colapso hospitalario. Eso es lo importante. Porque la mortalidad puede aumentar es por cuenta del colapso de los hospitales. Se muere gente de otras cosas. Ayer hablaba yo con médicos inmunólogos en el Centro de Investigación de Johns Hopkins en Baltimore. Y allá en el centro top 1 del mundo están teniendo colapso en emergencias porque no logran evitar que la gente llegue sin necesidad a urgencias. ¿Qué es lo que hay que hacer? Llevamos 3 semanas de la manera más proactiva y ya ha avanzado el gobierno en eso hay que aplaudirlo. Una línea única nacional, ese 192, que lleva 48 horas funcionando. No funcionaba ese número larguísimo que nos dijo el gobierno hace varios días del 01895, no sé qué, eso no se lo aprendía nadie. Ya tenemos un número único digital, 3 dígitos, 192. Muy bien, ahora, un gran call center que permita que si usted, Félix, o la señora que nos escucha, su hijito tiene fiebre y tos, pues la señora tiene temor y tiene que llamar. Le tienen que contestar y tienen que acudir a la visita domiciliaria como reclamaba el oyente hace unos minutos, que nadie ha ido a visitarlo. Si la persona sabe que van y lo visitan y le hacen el test en la casa a las personas que tienen sospecha, la señora está tranquila porque sabe que su hijito salió negativo. Aunque saliera positivo, sabe que lo que debe hacer es quedarse 14 días en la casa porque el 99% se curan solos. La señora del ejemplo que estoy poniendo se queda en la casa y no colapsa el hospital si tiene la tranquilidad de saber que hay un equipo paramédico que la visita todos los días y controla a su hijo o a su mamá o a su abuelo. Si nadie va a preguntarle ni a revisarla a la señora, pues sale a la calle y se va para el hospital. Sí. Porque necesita que la atiendan. Ese es el colapso hospitalario. Así que resumo, hay 5 criterios, 5, no son 30. Fiebre, tos, dificultad respiratoria, contacto con un paciente positivo o venida de un país de riesgo. Si se tienen 2 de esos 5 criterios, sí. 2 de esos 5, hay que hacer la visita domiciliaria. Mi petición simple es esta. Ministerio de Salud, que está haciendo todo lo que puede y que hay que apoyarlo. Equipos supernumerarios ya para hacer las visitas domiciliarias y los test domiciliarios y evitar lo que dice Félix, es el colapso hospitalario, que es el principal. Muy bien. Bueno, pues a nuestros invitados, senadores de la República, Ciro Ramírez del Centro Democrático y Roy Barreras del Partido de la U, gracias por habernos acompañado esta mañana en la W.